Excelente. Bueno, hoy estamos aquí con un amigo, alguien que muy amablemente ha decidido contarnos su experiencia. Obviamente que por motivos de seguridad no me está mostrando su rostro como lo estoy haciendo yo, ni tampoco es su voz real, tiene un filtro para poder que no sea reconocida esta persona. Por motivos de seguridad le vamos a llamar Juan. ¿Y cómo estás, Juan? Bien, muchas gracias y también bastante emocionado de estar acá contando la experiencia. Muchísimas gracias tal vez por tomar tu tiempo y de hecho ayer alguien me decía, valoro mucho que estés haciendo esta obra de caridad porque lo que estás tratando es de que otras personas sepan esto y que de pronto muchos jóvenes que están conociendo sobre esta secta y de pronto tienen el interés o la intención de irse a vivir allá o de meterse de cabeza en esa secta, pues que no lo hagan porque pues es riesgoso. Quiero que me digas en tu experiencia qué opinas de los riesgos que corren los jóvenes en esa secta. Sí, la verdad es que yo puedo contarlo, digamos, en carne propia, digamos la experiencia, porque yo estoy en esa secta desde que nací prácticamente. Mis papás eran gnósticos y después del gnosticismo se volvieron al taoísmo. En ese tiempo todavía la secta se llamaba el nombre largo, que no me acuerdo cómo es. Iglesia Tao Cristiana, sí, movimiento SOS. SOS para la salvación interoceánica, algo así, pero así se llamaba en ese momento. Entonces, pues yo estuve ahí desde pequeño. A mí me criaron y me educaron para pensar que Keliun Zeus era Dios. Yo pasé más de 20 años creyendo que Keliun Zeus era Dios junto con el maestro Samael. Y la verdad que eso ahorita en mi vida adulta me ha traído muchas dificultades, ha perjudicado a veces tal vez mi forma de cómo hablar con la gente, de cómo interactuar con la gente, me ha comprometido puestos de trabajo también, todo por haber crecido, digamos, pensando como un taoísta, no comiendo carne, no comiendo en otros menajes o platos, no usando otras cucharas, no usando tenedor. Yo no aprendí a usar el tenedor hasta hace poco, de hecho. Yo no aprendí a usar un cuchillo y un tenedor porque como ahí solo se come con cuchara, pero entonces si uno está en una reunión de trabajo y uno está comiendo solo con la cuchara y tiene los demás cubiertos así, eso se ve muy mal, bastante mal. Entonces, yo perjudiqué mis estudios también por irme al templo de monje, porque yo también fui monje. Yo perjudiqué mis estudios, perjudiqué mi universidad. Ahorita sería hora de que yo ya estuviera si yo me hubiera dedicado a estudiar en lugar de estar dedicando mi juventud, sobre todo, porque cuando yo tenía, bueno, no voy a decir mi edad, pero era muy joven, digamos, por ahí vamos a poner una edad de entre los 12 y los 18 años, yo prácticamente atendía una fuente, yo era el conferencista de esa fuente. Prácticamente esa fuente existía porque yo estaba ahí con la gente y para mí eso estaba bien en ese momento. Pero claro, ¿qué es lo que sucede? Yo tenía trabajo del colegio, yo tenía trabajo de la universidad y en lugar de hacer o estudiar para los trabajos de la universidad, yo estaba preparando la conferencia, yo estaba preparando la clase de artes marciales. Entonces, claro, todas esas cosas hicieron que uno obviamente no entregara los trabajos y uno pensaba que eso estaba bien y de hecho mis papás pensaban que estaba bien. Ellos pensaban que estaba bien, ellos decían, no, pues mi hijo se está dedicando a Dios, se está dedicando al enviado de Dios, está con Jesucristo, mejor dicho. Entonces, está bien, pero no, hoy, ahora que yo ya, pues ya estoy más adulto, digamos, yo es hora de que todavía no he terminado la universidad. Cuando eso ya lo hubiera tenido, que yo ya estuviera quizás sacando otra carrera, o una maestría, o un doctorado en lo que yo estoy estudiando. Pero sin embargo, por estar en el templo, por irme de monje, por etcétera, o sea, por todas las cosas digamos que la secta te aísla de la sociedad, entonces es momento de que yo todavía estoy terminando mi carrera universitaria. En el colegio igual perdí varios años por
por atender la fuente, por ir al templo. O sea, yo creo, porque yo he hablado con varios taoístas que han pasado prácticamente lo mismo que yo. Sí. Digamos, había un evento en el templo y el evento dura una semana. Podría llámese el cumpleaños de Kelium Zeus, el cumpleaños de Samael, los cumpleaños de todos los dioses que se inventaron. Y eso duraba una semana, iban a develar cimbres y eso es una oportunidad, porque lo que pasa es que así lo venden, es una oportunidad única y si no fuimos, pues no fuimos y nos quedamos sin eso y ni modo. En algún infierno vamos a tener que ir a pagar por haber desperdiciado la oportunidad tan grande que nos estaban dando. Entonces, ¿qué pasaba? Yo he hablado con varios taoístas y qué es lo que me dicen. No, mis papás decían que me había enfermado en el colegio, mandaban una carta, tal cosa, y nosotros nos íbamos al templo una semana, 2 semanas. Esa una semana, 2 semanas, son 2 semanas, una semana, un mes, el tiempo que sea de estudio perdido por ir al templo, por ir a llenarle el bolsillo a Kelium Zeus y a Samael Joab. Además los gastos de transporte y todo eso. Y la irresponsabilidad con el estudio. Es decir, nosotros teníamos en poco el estudio, teníamos en poco esas responsabilidades académicas y pensábamos que lo que estábamos haciendo, yendo al templo, yendo a esos perdones, yendo a esos eventos, era lo que realmente teníamos que hacer. Entonces teníamos cambiado o distorsionado nuestro concepto de prioridades, ¿verdad? Correcto, yo creo que eso en resumen es eso, que esta secta, y creo que cualquier secta, te cambia la percepción, o sea, te cambia eso, las prioridades, porque porque la prioridad de un muchacho de esa edad, de 2, bueno, es que si digo la edad... van a saber quién eres. Sí. Entonces, bueno, mira, quiero decirte algo, preguntas rápidas. Tú me dijiste, duré muchos años pensando que Kelium era Dios y que Samael era Dios. Sí, correcto. O sea, cuando tú orabas y decías, Padre Kelium, por favor, ayúdame, Padre Samael, por favor. O sea, ¿esas eran la forma de orar? Correcto, esa era mi forma de orar. Es que hay muchos taoístas que hoy en día están en la secta, perdón, dicen, no, es que yo nunca le adoro a Kelium, yo nunca le pido a Kelium, yo nunca estoy pensando que Kelium sea Dios, pero sin embargo, cuando uno ora, cuando uno hace ejercicios o lo que allá llaman sacrógesis, uno siempre está haciendo una veneración y una adoración a ellos como que si fueran Dios, ¿sí o no? Sí, claro. El que diga que eso no es cierto está mintiendo. Probablemente él no lo haga. Probablemente él no, porque no tiene tantos años en la doctrina. Probablemente, sí, es verdad. Pero si uno ya cumple unos años en la doctrina y a uno le logran llegar hasta ahí, sobre todo uno que creció en eso, o sea, uno en eso, o sea, ese era su mundo. Sí. Entonces, sí, le llegas a eso. O sea, yo me ponía en una peticel antes de comer, para todo. Era una peticel y Señor, Padre Kelium, Señor Jehová, Maestro Samael, etcétera, etcétera. Uno empezaba, no, Lemon Service, todos los dioses que se inventaron. Entre más uno los mencionara, uno se sentía mejor, porque uno decía, no, es que le estoy orando a toda la triuna sacra y a todos los dioses para que me vaya bien. Y cuando a mí me pasaba algo bueno, entonces yo decía, uy, gratísimas a Dios, gratísimas al Señor Kelium Zeus, que todo me salió bien, que esto me salió bien, que no sé qué, que etcétera, etcétera, y así. O sea, yo era de los que se ponía a hablar, digamos, en el colegio con los profesores de religión, con los profesores en general, a hablar de la doctrina, le hablaba a mis compañeros, iba a la casa de mis compañeros. Claro, ahora yo me acuerdo de eso y me da mucha pena. Iba a la casa de mis compañeros y a los papás yo les decía, no, es que yo pertenezco a una enseñanza y les hablaba y les hablaba y les hablaba y les hablaba. Y así. Entonces... yo creo que eso es, o sea, para mí eso es una persona que tiene el cerebro totalmente lavado. Y ahora los taoístas dicen, claro, es que eso lo lavamos, dicen ellos, porque está sucio y entonces la forma de un cerebro limpio, esa es la forma de pensar de un cerebro limpio, pero esa no es o sea, yo te lo puedo decir, desde la propia experiencia, esa forma de pensar no trae nada bueno a futuro. Puede ser que en el momento sí me libré de fiestas, quizás no fui a
a esta discoteca, quizás ahí me hubiera probado el alcohol, quizás me hubiera gustado. Eso es una posibilidad que tal vez podríamos decir, no, es que te salvaste de eso. Sí, pero de la misma manera, tampoco puedo interactuar en esos ambientes, que en la vida es necesario a veces interactuar en esos ambientes. Por ejemplo, qué interesante que lo digas, porque mira que no sé si te pasó a ti, pero en mi caso, cuando yo era joven, o sea, cuando yo era un adolescente o preadolescente y que estaba yo en esa doctrina, los adultos generalmente son demasiado justicieros, vamos a decirlo así, te juzgan, te prejuzgan, te condenan, te tratan de lo peor porque a lo mejor te comiste una chocolatina o a lo mejor comiste un dulce. ¿A ti, en tu caso, en tu casa también te pasaba eso? Sí, claro, claro. Yo, por ejemplo, lo que era, bueno, carne absolutamente nada. Yo creo que en mi niñez y en adolescencia y adulto joven, Mm. yo creo que no probé carne alguna, o sea, pero de ninguna clase. Y dulces tampoco, nada que tuviera azúcar. Todo iba con miel de abeja, todo iba con igual, nada artificial, nada empaquetado. El pan, lo que habíamos hecho era que habíamos comprado un molino, íbamos al mercado a comprar el trigo, molíamos el trigo nosotros y nosotros hacíamos el pan y ese pan quedaba bastante duro porque la harina del trigo molida, así recién molida, tiene demasiado afrecho, no sé cómo se le llama a eso, Sí, pero hace que el pan no quede rico. Obviamente, el germen y el salvado. Sí, correcto, o sea, eso es muy nutritivo, sí, está bien. Pero es muy Podemos duro. comerlo una vez a la semana, claro que sí, pero comer así siempre, esa era la dieta que tenía, era la dieta 100% taoísta. Quiero preguntarte, por ejemplo, si conociste gente, por en mi caso sí me pasó, tenía compañeritas o compañeritos contemporáneos, lo que allí llaman antropogenios, de mi misma edad, que sus papás, o sea, que eran monjes y taoístas, les obligaban a hacer ejercicio hasta que se le dormían las rodillas, les obligaban a consumir la patilla o la sandía con toda y la cáscara verde, los obligaban a consumir la piña con toda y la cáscara, que ya sabes tú que es demasiado dura, les obligaban a comer, por ejemplo, si algún día, yo qué sé, tenían una debilidad o un desliz, según ellos, de comer algo con carne, les obligaban a comer, porque a mí me pasó una vez estando en el templo, por ejemplo, este señor Kelly encontró supuestamente a unos monjes comiendo carne, se volaron del templo, fueron a una tienda que quedaba cerca y los encontraron comiendo, creo que fue salchichón o algo así. Y este señor, como no podía hacer de otra forma porque era extremadamente exagerado y desequilibrado, en mi opinión, hoy en día, pienso, hizo matar una res ahí en el templo y asarla, oye, o sea, una cosa dantesca, impresionante, y los puso a esos tres chicos, a esos tres muchachos, y quienes son monjes antiguos y vivieron esa experiencia, no me dejarán mentir, los puso a esos muchachos durante días, casi que semanas, a comerse eso ellos solos, y delante de todos los demás monjes, y todo el mundo los miraba. Obviamente que usted sabe que siempre que hacían un proceso en el templo era con el escarnio, o sea, la mirada no era, ay, pobrecito, lo están procesando, no, la mirada era, este es un demonio, el maestro lo está procesando porque se lo merece. ¿En tu caso conociste gente así o te pasó cosas así extremas? En mi caso, sí conocí gente que había pasado por procesos, conocí las personas que estaban en la NASA, cuando hubo NASA, en ese momento, que también era así. Y sí conocí historias, pero en lo personal, a mí, pues, bueno, yo en ese momento agregando, yo no creo en Dios, pero voy a usar la frase, gracias a Dios. Mis papás no fueron así de extremos, o sea, sí me obligaban a hacer ejercicio todos los días, eso sí, todo el día a practicar artes marciales, cosa que cuando yo estaba chiquito no me gustaba porque a mí no me gustaba pegarle a las demás personas. Pero como era una obligación practicar artes marciales, y en artes marciales la más, bueno, yo practicaba, bueno, no voy a decir que arte marcial, pero tocaba hacer combates. Entonces, a mí por eso no me gustaba. Eso, digamos, podría haber sido lo único así extremo, pero sí he oído historias, y lo peor de todo es que esas historias que hacía Kelly allá en el templo, que eran bastante locas,
bastante, o sea, eran procesos o castigos. Castigos. Sí, eran castigos muy locos, o sea, muy grandes, o era muy exagerado. Lo peor de todo es que uno pensaba, o por lo menos yo, pensaba que esa era la forma correcta para limpiar, para corregir, para educar a las personas. Entonces, también yo pasé por un tiempo cuando ya dejé de creer en la doctrina y pues yo empecé a investigar y eso. Yo también pasé un tiempo en el que me costó bastante sentir empatía por las demás personas. Porque al ser yo un taoísta, digamos, tan juicioso como podríamos decirlo, o sea, a mí ahora me da hasta asco decirlo. Pero, o sea, ahorita no me siento orgulloso de eso. Pero cuando yo me sentí orgulloso de eso, o sea, yo veía a todas las personas hacia abajo, porque yo sabía que nadie cumplía la doctrina como yo lo hacía. Entonces, eso me fue creando un ego muy grande, muy grande, muy grande. Y lo fui alimentando porque entre más practicaba la doctrina, más crecía ese ego. O sea, no era que la lucha contra los defectos, etcétera, etcétera, no. Entre más se practicaba la doctrina, más crecía ese ego en la fuente y en el templo también. Y cuando yo me salí de la doctrina, yo me di cuenta de eso, que a mí me hacía falta sentir empatía por las personas, a mí me hacía falta amabilidad, me hacía falta el tacto para hablar con las personas, que no todo era los gritos, no todo era al infierno, no todo era sálgase de aquí, sino que no, es más, es que no todo sea eso, es que así no debe ser la cosa, pero como yo así me crié, entonces yo dentro de mí pensaba que eso estaba bien. Juan, nosotros, por ejemplo, en mi caso, yo no puedo hablar por otras personas porque, pues sí que tengo conocidos que a lo mejor se han salido de la doctrina y a lo mejor empiezan a hablar, pues, de las malas experiencias que tuvieron allá. Yo en mi caso tuve la, digamos, no agradable oportunidad de hablar con niñas que fueron violadas por Kellium, entrevistarlas y preguntarles su experiencia, y a raíz de esas entrevistas me di cuenta que estaba metido en una religión terrible. Pero hay gente que dice, o sea, de hecho ahí mismo en esa misma comunidad, en esa misma secta, dice que quienes hacemos esto es porque nos han pagado. Yo quiero preguntarte, ¿a ti te han pagado algo para que hables conmigo? No, de hecho es algo voluntario que yo estoy haciendo precisamente para alertar y para hablar desde mi experiencia, porque, digamos, hay veces que la gente, que en esa secta a uno lo hacen sentir así, porque yo he visto que a la gente nueva la hacen sentir así, que, digamos, dicen, no, es que usted no es clarividente porque desde chiquito usted... la bestia la arruinó con carne, con dulces, con endulcorantes, con químicos, y entonces la gente se siente mal y dice, no, entonces voy a practicar para poder limpiarme, voy a dar limpiezas para que de pronto así, etcétera, etcétera. Y la gente cree que si uno cumple la doctrina al 100%, la gente cree que va a pasar algo mágico, que Dios va a bajar, se le va a presentar a uno, que si uno es casto, que todo le va a salir bien, etc. No. Que puede salir en astral, que puede salir en ginas, que puede dominar el agua, los truenos, no sé qué, la lluvia. Correcto, sí. Todas esas cosas. Y yo desde el punto de vista de que ya ahora van a decir que es mentira, que no sé qué, que etcétera, etcétera. Pero desde la verdad y desde la más, o sea, de lo más sincero posible, yo practiqué esa doctrina por más de 20 años al 100%. ¿Qué te hizo, Juan? ¿Qué te hizo? Dime. Termina la frase y yo te hago la pregunta. Y jamás pude ver nada, jamás pude manejar los elementos, no soy clarividente, nunca pude salir en astral, absolutamente nada de eso. Entonces todo eso es, desde mi carne te puedo decir que es mentira. Entonces digamos que una persona, vamos a poner un ejemplo, una persona que entró en esa doctrina desde niño, ¿vale? Practicó supremamente al 100% todas las enseñanzas que este señor Kellium y Samael y todos sus seguidores enseñan. Después de, por ejemplo, 20 años de estar haciendo eso todos los días, levantándose temprano, haciendo artes marciales, siendo vegetariano, orando, bueno, todas las prácticas que hacen allá.
¿Tú crees que después de 20 años, porque 20 años se dicen fácil, pero es muchísimo tiempo, la persona ha logrado algún tipo de realización, o es decir, profesional, laboral, económica, personal? ¿Qué tipo de logro se logra con eso? ¿Tú que has vivido eso, qué podrías decir? Yo lo que podría decir es que no se logra absolutamente nada. Lo único que, digamos, podríamos decir que ahorita, digamos, lo bueno que podríamos decir digamos, de haber seguido esta doctrina es que se me hizo una costumbre hacer ejercicio, así que ahora lo hago sin, o sea, no lo hago para limpiar mi genes, ni para verme bien, ni nada, sino que lo hago porque se me hizo costumbre, así que eso, digamos, es saludable. También lo de levantarme temprano, también, digamos, todavía podemos decir que permanece, digamos, o sea, porque claro, levantarse durante 20 años a las 3 de la mañana siempre, después ya levantarme a las 8, 9, yo lo siento, o sea, no estoy acostumbrado a eso y me siento mal al hacerlo. Entonces, pero es por la costumbre. Entonces, pues digamos que eso, levantarse ya no a las 3, pero ya a las 5, 6 de la mañana, hacer ejercicio, eso es saludable. Pero yo creo que eso se puede lograr también yendo a un nutricionista, se puede lograr también yendo a un gimnasio. Y nadie te va a pedir en un gimnasio ni en el nutricionista diezmos, nadie te va a mandar al infierno ni nada de eso, así que creo que eso digamos podría ser lo bueno, pero de ahí a una autorrealización, a un logro académico, a un logro personal, sí, absolutamente nada. Para lo único que lo único que he logrado con eso es perder el tiempo, porque yo, como te digo, como dije al principio, yo fuera hora de que ya tuviera un título universitario y estuviera sacando el otro, si es que hubiera yo querido seguir estudiando. También lo otro es que fuera de hacer algo bueno daña, porque con lo que yo digo, en las relaciones interpersonales, en eso daña bastante. Porque cuando yo tuve mi primer trabajo, fue un infierno para mí poder relacionarme con mis compañeros de trabajo. Y no porque mis compañeros fueran malos, sino porque yo no había tenido esa experiencia, digamos, en el colegio ni en la universidad tampoco. Yo era prácticamente, o sea, yo no sabía cómo comportarme, cómo hablar, qué decir. ¿Por qué? Porque uno en la doctrina habla diferente, uno en la doctrina usa el castesacro, etcétera, etcétera. Yo no sabía cómo comportarme, yo tampoco usaba palabras, digamos, malas palabras, y profanas. Me incomodaba demasiado. Sí, o sea, no usaba palabras soeces o malas. Como, groserías, sí, bueno, sí, groserías, no usaba groserías. Entonces, cuando mis compañeros de trabajo estaban hablando, a veces las utilizaban. Claro, tampoco groserías tan fuertes, pero las normales, las que la gente utiliza para platicar con los amigos. Y yo me incomodaba tanto que a veces me iba, etcétera, etcétera, y eso no se puede hacer. O sea, cualquier taoísta que me oiga diría, claro, porque su merced es un alma pura o era un alma pura, lo que sea. No, eso es perjudicial, porque en la vida uno se va a enfrentar a muchas situaciones. Uno no va a vivir en una burbuja de cristal donde va a estar Kelly Zeus ahí diciéndole sí, y nada. En la vida y en el mundo uno va a tener que llevarse con personas mal habladas, uno va a tener que ir a fiestas, uno va a tener que ir a comer con el jefe, ir a reuniones de trabajo para poder tener posibilidades. Y si uno no sabe hacer eso, o sea, si uno no sabe llevarse bien con las personas, entonces uno prácticamente va en la vida solo. Y en la vida no se puede ir solo. Tengo 3 preguntas para terminar, Juan, porque me dijiste que no tienes mucho tiempo y bueno, te agradezco de antemano por tu tiempo, por habernos atendido y por haber hablado con nosotros, y espero de todo corazón que esta entrevista le sirva a tantas y tantas personas que sé que ven estos videos y que todas están en la duda de, ay, yo soy Tao, pero hay algo que no me gusta del Tao y yo quisiera cómo salirme de esto, y la verdad siento que aquí yo no estoy aprendiendo nada bueno, no estoy aprendiendo amor, caridad y compasión, sino que estoy aprendiendo a odiar, a mirar a los demás por encima de mi hombro, a ser muy egocéntrico, egoísta. ¿Tú qué le dirías a esas personas que
que a lo mejor están ahí y que sienten que eso no les está llenando de ninguna forma y les lleva nada bueno, o que a lo mejor están a punto de entrar ahí porque les mostraron alguna cosa bonita, entre comillas, y que de pronto quisieras que no cayeran en eso. Listo. Lo que yo les diría es que se alejen de la secta. Se alejen de la secta. Si se encontraron un monje en las ciudades, un monje entre comillas, en las ciudades, y te dijo, o bueno, les dijo, les mostró artes marciales, etcétera, etcétera. Todo eso es bonito, porque así es como se engañan a la gente. Meditaciones, mantroterapia, lo que sea, medicina natural, etcétera, etcétera, todo eso. Eso solo es la fachada. Eso es la fachada para que las personas caigan y empiecen a gastar dinero en esa secta, porque empiecen a comprar productos, empiecen a ir al templo, empiecen a pagar por simbres, empiecen a pagar por bendiciones, lo que sea. Entonces yo lo que le diría a una persona que está a punto de entrar, que tuvo ese contacto con la secta por A o B motivo, que no se metan a perder el tiempo, no van a lograr absolutamente nada. Y si les gusta el ejercicio, las artes marciales, la nutrición, la medicina natural, métanse a cursos, vayan al nutricionista, vayan al gimnasio con un entrenador. Si te gusta la medicina natural, haz un curso que no sea con los taoístas, porque los taoístas también dan cursos de medicina natural, que no sea con ellos, sino que sea con una escuela certificada, porque los taoístas no están certificados para dar ningún título, que sea con una escuela certificada, que te pueda dar un título, o sea, que tu tiempo valga, que tú lo haces, vas todos los días, etcétera, etcétera, y te dan una certificación como médico natural o lo que sea. Homeópata, sí. Sí, entonces eso. Y Juan, sé que nos quedan muchísimas cosas por hablar y además de todo lo que nos has dicho, yo sé que los espectadores que estén viendo este video van a surgirle preguntas. Yo te invito, si es posible, y si los espectadores quieren, a una siguiente oportunidad para que podamos seguir hablando, y les dejo de una vez la tarea. Si ustedes quieren hacerle preguntas a Juan, quieren saber cosas que nos pueda contar acerca de lo nocivo, de lo perjudicial de esta secta y de cómo poderse liberar de eso, déjenos aquí abajo en los comentarios esas preguntas, y en la siguiente oportunidad quedamos comprometidos para